¿Qué tal? Seguimos con nuestro curso. Hemos ido viendo ya algunos elementos interesantes que espero que también serán de enriquecimiento para ti. Y de hecho, y esa es también la parte de la intención, que encuentres cosas nuevas, cosas que jamás habías escuchado, cosas que también te intriguen, que te sorprendan, que te inviten a seguir explorando en esta época maravillosa. Ya estuvimos viendo algo sobre la organización de estos reinos. Hemos ido viendo cómo no era una simple colonia, sino que incluso legalmente era un virreinato, como otros que había en la misma España o en Europa, como otros que se formaron en América, y sin demérito de otros territorios. Bueno, pues este era un virreinato, había otros que eran capitanías generales, provincias y demás, ¿no? Pero bueno, la Nueva España, que también tendrá jurisdicción sobre otras provincias, ese es un reino, el reino de la Nueva España. Vamos a ver ahora un elemento, por eso tenemos este decorado. Estoy en la cabina de capitán. Vamos a ver ahora algo que es muy interesante. Todo lo que tuvo que ver con la época esta precisamente de los descubrimientos, cómo se vuelca Europa de una manera especial, lo que es la península ibérica, cómo se vuelcan al mar, y detrás de ellos irán después también franceses, holandeses e ingleses de manera especial. Habrá también de algunos otros países, pero estas serán las naciones que principalmente buscarán ir controlando el mar. Y en ese sentido, bueno, pues hay una conquista de los océanos, buscando nuevas rutas de comercio. Después de que los turcos toman Constantinopla, Portugal se ha lanzado al mar. Se ha lanzado sobre todo primero hacia el sur y ha ido bordeando poco a poco África, después el sur de Asia será. Pero bueno, llega entonces Colón a proponerles primero a ellos, porque le parece lo más natural, esta posibilidad de viajar hacia el lejano oriente, pero no como estaban haciendo ellos, hacia el sur y luego hacia el este, sino hacia el oeste, llegar al este por el oeste. Y bueno, aparentemente el rey de Portugal no le dio tanta importancia. Sí, lo recibió personalmente, eso ya es un indicativo interesante, y mandó a algunos sabios a que estudiaran la propuesta de Colón. No se aceptó, al final no se vio como una cuestión prioritaria, no pareció algo tan interesante eventualmente, y para eso podemos especular que hubiera ya una inversión de tal grado que les parecía ya difícil cualquier otro proyecto. También es posible que el propio Colón, al no querer que le robaran la idea, que esa es una cuestión que lo va a caracterizar siempre, al no querer que le robaran la idea, va a ser siempre un poco hermético, siempre un poco confuso. Tal vez él mismo, como no ha ido a hacer este viaje, y hay una parte que es cálculo, que es especulación, hay algunos puntos en los que él puede no haber sido claro. Pero también por otra parte hay sin duda este otro rasgo en él muy característico de no ser alguien que quiere abrir su juego, y entonces él mismo se presenta a veces un poco confuso. La cuestión es que en Portugal no le hacen caso y se va entonces hacia España, y en 1492, cuando se vence a Granada, también Colón logra ver a la reina de Castilla, Isabel la Católica. A ella la logra interesar. Hay una serie de avatares que no platicaremos mucho porque no es el punto, pero es muy interesante cómo fue a través de unos monjes, el confesor de la reina y demás. La cuestión es que logra llegar hasta ella, ven el proyecto y le toman interés. Y entonces se hace el viaje. Incluso
Diario de a bordo de Cristóbal Colón. Noche del 11 al 12 de octubre de 1492. Después de sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Toda la noche oyeron pasar pájaros. La mar estaba plana como el río de Sevilla. Y porque la carabela Pinta era la más velera e iba delante del almirante, halló tierra e hizo las señales que el almirante había mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Incluso en el programa anterior pudimos leer algo del codicilo del testamento de Isabel la Católica, porque a ella le interesa todo lo que sea la aventura americana de una manera especial, no solo como una cuestión de expansión del imperio, no solo como un aspecto económico, sino de una manera muy puntual, de una manera muy sincera, como una posibilidad de llevar lo que ella cree que es el mayor tesoro de España, que es su cristiandad. Lo que ella cree, está convencida que es lo mejor para los demás. Entonces, se podrá estar o no estar de acuerdo, quizás entre ustedes hay quien no sea creyente. Lo fundamental es eso, que para ella lo más importante, el tesoro que mejor puede compartir ella, más que sacar tesoros, el tesoro que ella mejor puede compartir es su fe. Colón hizo 4 viajes, desde el primero llevó indígenas pensando que fueran una especie de regalo. Colón sí tenía una mentalidad más eventualmente esclavista, pero desde el principio la reina Isabel dijo que no, que ella no quería ningún tipo de esclavos y que regresaran a esa buena gente a su tierra y que les regresaran sus tierras. Va a tardar muchos años esta conquista de los océanos, y ese será uno de los primeros rasgos y más interesantes. ¿Por qué le apostaron tanto? ¿Por qué perdieron por 30, 40 años sin que regresara realmente nada importante? Pues por lo que he dicho de esta parte que era la difusión del Evangelio. Se quejarán los ingleses, los franceses, cuando eventualmente el Papa Alejandro VI divida el continente, el mundo, el océano primero, para la repartición de tierras entre Portugal y España. Porque ¿quién es el Papa? Dirán los otros reinos. ¿Quién es el Papa para dividir el mundo? ¿Qué autoridad tiene? ¿Con base en qué? Y tenían razón. En realidad el Papa no tenía por qué dividir el mundo. El problema es que esto no tendría por qué haberlos detenido. Ese es el punto importante de la reflexión. ¿Por qué no entonces se lanzaron, igual que España, a tratar de hacer algo? ¿Por qué solo se dedican a la piratería? Solo quieren especular. Ellos sí tienen una mentalidad de solo aprovechar lo que se obtenga, de solo sacar riquezas. Y por eso, si España eventualmente es la que está dispuesta a invertir esfuerzo, personas, tiempo y sacará algo, ellos se esperarán así desde su barco pirata y eventualmente a lo que se van a dedicar por un centenar de años cuando menos es solo a asaltar las naves españolas. Se dedicarán de hecho en realidad más a esto, pero eventualmente comenzarán a mandar también hacia tierra firme, hacia el norte, algunas naves. Pero hay un genovés que de hecho incluso estuvo, que llegó a Canadá y no se le hizo mucho caso a su exploración. ¿Por qué? Porque no hay esa intención de apostar por invertir realmente, no en dinero, sino en tiempo, en esfuerzo intelectual, en esfuerzo de talento a estas nuevas tierras. Vamos a ver un poquito más con los esquemas que hemos estado trabajando. Vamos a ver más de esta conquista de los océanos. Vamos a las láminas. Entonces vemos precisamente esta parte del primer imperio global. Eso es lo que se convertirá España, ¿no? Será ahora que hablamos tanto de globalidad, en ese entonces no se pensaba así, pero sí de universalidad, ¿no?
por eso son también los reyes católicos, ¿no? Ellos quieren en su catolicidad llegar a todas las gentes. Y ese impulso es el que va a animar toda la empresa, no solo americana, ¿no? También llegarán eventualmente a África, a Asia, ¿no? hacia Filipinas. Y esta es la bula, la breve intercátera, que era la que decíamos de Alejandro VI, que es el que hace una división. Ahí está el mapa en el que se ve cómo queda dividido, y se ve incluso ahí por qué la razón de que los mismos portugueses hayan aceptado esa división. En ese entonces, con este mapa queda clarísimo, aparentemente divide a la mitad el mapa, ¿no? el océano. Ya hay unas tierras que han ido encontrando los portugueses llegando hacia Brasil, y hay algunas islas que han llegado los españoles. Parece en ese momento que la división es muy equitativa. Claro, no saben los portugueses que después España seguirá encontrando el resto del continente, que es una cantidad de territorio enorme. Como decíamos, los países que quedan fuera eventualmente no tienen por qué hacerle caso al Papa y se dedicarán a la piratería. Y con esa reflexión que comentábamos en un inicio, que me parece que es fundamental para entender por qué es de la piratería y por qué ciertamente es distinta la actitud de España a la que después tomarán los anglosajones de manera especial, y los franceses incluso, al llegar a Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Para ellos no hay esa labor de evangelización, no hay la labor de llevar cultura, de llevar civilización, sino simplemente trasladar su propia civilización a otro territorio. Bueno, pues esa diferencia totalmente de actitud es la que se verá también en esta conquista de los océanos. Al inicio, comentábamos, es solo la piratería, porque solo es el asalto, la especulación, el querer sacar el bien material de lo que ya ha ido invirtiendo España. Pero la conquista de los océanos es mucho más que eso también. Vemos aquí que hay también la intención de llegar finalmente, completar el sueño de Colón, o el sueño de los reyes, de llegar hasta China y a Japón, a Zimpango, y eso lo hará varios marineros, pero no encontrarán la ruta de regreso. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque hay corrientes, en el mar hay corrientes del viento. Entonces al principio, los primeros 5 viajes, tienen que dar la vuelta completa al mundo, ¿no? Hasta que finalmente hay un marino, Andrés de Urdaneta, que él no solo había viajado hacia América, sino que después fue hacia lo que serán las Filipinas. Y él estuvo primero en las Islas Molucas, que eran unas islas que se estuvieron peleando mucho tiempo los portugueses y los españoles. Había muchas especias, eran las islas de la especiería, y él estuvo 8 años ahí defendiendo ese territorio como soldado, como guerrero. Pero en ese tiempo él era un hombre muy inteligente, muy capaz. Incluso le habían recomendado convertirse en clérigo, que eran las personas en su tiempo que más estudiaban, que más podían prepararse. Pero bueno, él quería también esta vida de aventura, de exploración, ¿no? Y se vea por eso lanzado como marino. Pero le sabe muy bien a las matemáticas, a la geografía, a la filosofía, y entiende que las corrientes que lo llevaron adquieren fuerza porque hay una especie de circuito de estas corrientes. Y estando en la Nueva España, le pareció a él percibir que la corriente llegaba del norte. Y cuando llega hacia las Filipinas, le parece que la corriente vuelve a subir hacia el norte. Y entonces está él en España ya de regreso. Se llevó a una hija, ¿no? Tuvo una aventura amorosa en las islas y tuvo una hijita que después se llevó a España. La creó, la quería, pero también quiere ir más y quiere regresar, y le piden que vaya a una exploración más. Le encarga su hija a su hermano, desgraciadamente ya no la volverá a ver, y se regresa hacia
hacia América. Aparentemente Pedro de Alvarado, que todavía estaba como explorador de distintas tierras, le pide a él que le ayude a ver si encuentran esa ruta. Y como Urdaneta intuye cómo puede ser la ruta de regreso, es que viaja. No se puede hacer ya nunca la exploración con Pedro de Alvarado, y se queda él en la Nueva España. Se hace un obispado, se hace, diríamos en México, uno de nosotros. Y ahí, de manera tardía, encuentra él la vocación religiosa. Se hace un monje agustino. La siguiente vez que tendremos noticias suyas será precisamente en un convento agustino en la Ciudad de México. Ahí, de manera muy interesante, le llega una carta del mismísimo emperador Felipe II para pedirle que le ayude a él, y a Dios a encontrar esa ruta de regreso, la torna vuelta, que él sabe que Urdaneta es un marino excepcional, y él lo tiene como alguien muy sabio, muy hábil en el mar, y entonces le pide que salga de su convento para elegir quién puede capitanear la expedición y encontrar esa torna vuelta. Él buscará a otro español novohispano, que será Legazpi, y juntos emprenderán esta aventura. Pide permiso obviamente a sus superiores, quienes le dan esta autorización, y se va él hacia el Pacífico. Saldrá del puerto de Navidad y se irá hacia lo que son las Filipinas. Legazpi se quedará en las Filipinas, y Urdaneta irá, como había intuido siempre, hacia el norte. Se tendrá que subir, como se está viendo ahí en el mapa, hasta el paralelo 40 para regresar a lo que es Norteamérica, y luego ir bordeando poco a poco ya hasta elegir una bahía que pudiera proteger el arribo adecuado de las naves que llegaran desde Oriente. Eligió Acapulco magníficamente porque es una bahía de buen tamaño y muy apropiada, protege muy bien del clima. Entonces, bueno, pues ahí se hizo el puerto que sería clave para lo que vendrá siendo una ruta de comercio, la ruta de comercio más longeva en la historia de la humanidad. 250 años estuvo lo que se conoció como el galeón de Manila o la nao de China. Partía una vez al año, en algunas ocasiones fueron 2 y quizás en algunas hasta 3, aunque hubo también años en los que no se pudo que hubiera ninguna nave que saliera, pero bueno, eventualmente era una vez al año. Partía de Acapulco, llegaba, como se ve ahí en el mapa, hasta las Filipinas, estaba un tiempo y regresaba después hasta Acapulco, donde, cargado de un montón de especias, de tela, sobre todo el principal producto era la seda. En segundo lugar, digamos, del top 3 de los productos era la porcelana, ¿no? Había muy buenos alfareros, había gente que hacía la talavera vidriada y demás, pero la porcelana china no se tenían todos los elementos, y esa llegó también. Había marfiles también que se traían. Ahora, claro, prohibidísimo eso por las cuestiones que todos conocemos de sustentabilidad y demás, ¿no? Nadie va ahora a quitarle los colmillos a ni elefante, ni león marino, ni morsa, pero bueno, en ese entonces había muchos productos también de marfil. Y esos eran de los principales. Y en cambio, se llevaba también, decían de manera un poco chusca, ¿no? que de América hacia Filipinas viajaban nada más que plata y monjes, ¿no? Bueno, pues gracias a esto, gracias a este viaje, gracias a que Urdaneta logra juntar 3 continentes, habrá después hispanoeuropeos, hispanoamericanos, eventualmente también habrá hispanoafricanos e hispanoasiáticos. Entonces, normalmente hablamos nada más de España e Hispanoamérica. Pero el mundo hispano en realidad es muy amplio, sobre todo cultural, a través
de estos viajes, de esta conquista de los océanos que se consiguió. Y también hay que considerar el carácter heterogéneo del Imperio Español. A veces pensamos que es un todo homogéneo, donde había un único conjunto de leyes y de normas, pero esto no es así. Dentro del imperio cabían diferentes regiones, privilegios forales, distintos sistemas de pesas y medidas, diferentes legislaciones, y la Nueva España se va a insertar en este contexto como uno de los muchos reinos pertenecientes al rey. Bueno, hay en el material que les entregamos en el curso, hay una galería de imágenes y ahí pueden ver también dentro de la galería, en este módulo, una pequeña historia de los mapas, ¿no? Hay una galería de mapas antiguos y van a ir viendo cómo hay partes en las que se iba poco a poco dibujando. Por eso hablamos del descubrimiento, porque, y este es un tema especial, hablamos de descubrimiento no porque no existiera América. Mucha gente se queja, dice, bueno, ¿por qué se habla de descubrimiento si América ya estaba aquí? Los europeos son los soberbios que dicen, bueno, nosotros inventamos esto. No, es diferente descubrimiento que invento, esa es la primera cuestión. Es como si dijéramos que existía ya el radio, pero hasta que lo descubre Madame Curie, sabemos de él. El descubrimiento es un ejercicio mental, esa es la cuestión. Es un ejercicio mental que podemos ver gráficamente en la historia de los mapas. No se sabía que existía América y no sabía cómo era América. Los propios americanos no lo conocían. Los mayas no sabían de los quechuas. Los aztecas no sabían de los guaraníes. No, esa es la cuestión. Hay un verdadero descubrimiento del continente americano para los propios americanos y para el mundo. Podríamos decir que no se trata, lo que se inicia en 1492, no se trata del descubrimiento de América, sino del descubrimiento del globo, el descubrimiento del mundo. A partir de ese momento podremos saber quiénes éramos todos. ¿Llegaron antes otras personas? Sí, claro, los propios americanos, ¿no? América fue el último continente en poblarse. Llegaron también europeos, llegaron los vikingos. Sabemos que hay vestigios de su llegada, sobre todo en lo que fue Groenlandia y hasta Terranova. Pero ellos no hicieron ese ejercicio de descubrir mentalmente lo que había aquí. No, para ellos fue solo un paradero para cazar ballenas y nada más. Por eso se regresaron y esa aventura, que solo fue eso, no los cambió sustancialmente. Lo que se inició con Colón cambió a España, cambió a América y cambió al mundo. Por eso hablamos ciertamente y con toda justicia de un descubrimiento. Y último punto ahorita que quisiera que quedara claro, esta parte del comercio. Urdaneta y Legazpi salen de la Nueva España y ciertamente como Filipinas queda tan lejos de España, Filipinas dependerá de la Nueva España. Es una tristeza que ahora en México conozcamos tan poco de Filipinas, ¿no? Ahí hay muchísimas palabras que todavía se dicen en español. Se mantuvo el tagalo. ¿Por qué? Porque el propio Urdaneta, como monje, había visto ya cómo era la evangelización en América y había visto que se respetaban las lenguas indígenas. No solo se respetaban, sino se promovían. Se escribieron, como veremos más adelante, diccionarios, gramáticas y demás se enseñaba en la universidad. Bueno, pues él recomendó ampliamente que se hiciera lo mismo en Filipinas. Por eso el tagalo no desapareció, se sigue hablando, aunque también, claro, mezclado. Hay mucha gente en Filipinas que dice de manera cotidiana palabras en español, a pesar de que Estados Unidos después, cuando en finales del 19, en una guerra con España, se hace de Filipinas y prohíben prácticamente el uso del español, bueno, todavía hubo mucha gente que habló español mucho tiempo, a la fecha siguen usando muchos términos, pero bueno, Filipinas es por eso el único país asiático en el que todo el país es católico. Y son muy guadalupanos, fervientemente guadalupanos. Entonces es un poco una creación, digamos, de la Nueva España. Es un país por el que nos tendríamos que sentir muy, muy hermanados,
incluso sentirnos muy orgullosos de este boxeador Pacquiao como campeón mexicano. pero bueno, es esa hermandad que ciertamente deberíamos procurar recuperar de México y Filipinas. Llegaron de allá estos productos, y aunque había también ya el arroz que había llegado ya a Europa y también llega de aquel lado, seguramente también de una manera más habitual y en cantidades más grandes, también llegó del oriente. También nos llegó, por ejemplo, algunas frutas que las sentimos muy, muy nuestras, como el tamarindo, y todavía más el mango, al que incluso le llamamos de Manila, el mango de Manila. Entonces, bueno, estas cosas nos llegaron de oriente. Por otro lado, circuló en este imperio donde nunca se ponía el sol, así se le llamó, por toda extensión enorme que tuvo, circuló la plata mexicana. Aquí se ven unas monedas de plata, para tapar, estas monedas preciosas de plata que circularon por todo el mundo, ¿no? Y aquí queremos romper un poquito este mito. Bueno, realmente se robaban toda la plata, nos saquearon, como mucha gente dice, se llevaron nuestra plata y nuestro oro. Bueno, eso, como se podrá ver ahorita, es en realidad un mito total. Sí salió una gran cantidad de plata, pero no es tal como se pone. En primer lugar, las minas no eran nada más un quehacer de la corona. Hay muchísimos particulares que están en esta labor, ¿no? Que son mineros y que extraen y que se vuelven muy ricos aquí o en Perú y demás, ¿no? Había un impuesto, evidentemente, un impuesto que de manera eventual era menos gravoso de lo que son los impuestos ahora, ¿no? Aquí en México, habrá que ver también en otras latitudes el impuesto que les cobren, pero aquí eventualmente puede ir del 30 al 40% el impuesto. Y de aquí sobre las minas, sobre la plata, se cobraba 1/10. En otras mercaderías y demás se pagaba una quinta parte, un 20%, ¿no? Entonces, bueno, no es que se cobrara todo. Y luego, además, le sirve a la propia España esta plata para comerciar otros bienes, ¿no? No solo los que vienen de España, que hay una parte en la que ellos procuran, claro, proteger su propio comercio y que nadie puede aquí producir. Esa es una cuestión que así fue, que fue real. Hay unos monopolios también que ellos van a tener, pero también aquí hay mucha gente que se dedica al comercio y que esa plata circulará aquí mismo. Sí, también hay una parte que se irá hacia el continente asiático y sobre todo a través de China. La moneda que circulaba en China era la moneda mexicana, la plata se llamaba la plata española, ¿no? Estos reales de A8 que aquí se ven en la gráfica, estos son los que circulaban habitualmente como moneda para China y para Japón. Y la otra parte serán los subsidios que tendrá el imperio hacia las regiones menos favorecidas, ¿no? Eso se le llama los situados. Entonces, esta plata sirve también para ayudar al desarrollo de otras regiones menos favorecidas. Entre otros subsidios, lo que hacía la Nueva España era mantener a las otras colonias más pobres. Y de ahí se llevaban a cabo una serie de transferencias fiscales que conocemos como los situados. Los situados eran transferencias de tesorerías ricas como las mexicanas a tesorerías pobres como las del Gran Caribe. Pero ¿en qué consistían los situados? El situado era situar dinero de una tesorería rica a una pobre. El virreinato de la Nueva España era el más rico de las colonias en el siglo XVIII y mandaba más situados en plata que cualquier otro virreinato. Esos situados iban de Veracruz, salían en barco, iban a Cuba. Plata, es plata, metálica, monedas de plata, millones al año, que van y llegan a Cuba y luego se redistribuyen en todo el Caribe español. Y otra parte iba a Filipinas,
para mantener la defensa de Filipinas. Iban cargamentos, cajas de monedas de plata, de recursos fiscales en los barcos que se mandaban a Filipinas y a los otros puntos que hemos mencionado para sostener al Imperio español. En realidad es el secreto del imperio, porque sin esos recursos el imperio no se hubiera podido mantener como una unidad integrada con una buena defensa en tierra, en fortalezas, a nivel naval. Un mundo fascinante, una época extraordinaria de exploraciones, de descubrimientos, donde realmente el jugarse, digamos, en la estabilidad del imperio, bueno, pues tuvo en estas naves, en estos barcos extraordinarios, pues el sustento realmente, ¿no? Un imperio que se construye con castillos flotantes, ¿no? Los galeones, las naos, comienza a haber cada vez más variedad de barcos, ¿no? De distintos tamaños, de distintas velocidades. Se va entendiendo mucho mejor cómo funciona no solo ya el mar, aunque sea muy extenso, el Mediterráneo, sino estas extensiones maravillosas de los océanos. Se descubren todos los océanos, por eso es la conquista de los océanos, ¿no? Conquista contra las distancias, conquista contra los piratas, ¿no? Como hemos dicho, Inglaterra, Francia, Holanda, durante mucho tiempo se concretaron a especular sobre lo que España sí había apostado por completo, ese lanzarse, ese volcarse entera para construir junto con los habitantes de cada región una nueva cultura, un imperio de desarrollo también. Bueno, pues estos otros países lo que querían era sacar recursos, y si se los pueden quitar a España, bueno, mucho mejor. Es una inversión en cierto sentido muy económica, ¿no? Quedarse con todas estas cosas. Finalmente, ellos también contribuyen en alguna medida, explorando también hacia el norte, hacia lo que después ya es Canadá. Y no solo eso, también el pirata Francis Drake, llamado después Sir Francis Drake, ¿no? Por la corona inglesa, según la patente de corso, uno se podía ser pirata siempre que se fuera contra España, y él tenía el botín que quisiera y tendrá la protección siempre de la corona. Bueno, pues él, que también es un gran marino, va a bordear en un momento dado todo lo que es Sudamérica y a subir por el Pacífico para saltar la nao de China. Las naves que iban de Veracruz primero hacia Cuba con toda la plata que se distribuía, como hemos dicho, los situados, y luego hacia España, pues esas sí llevaban una escolta con la armada de Barlovento. El galeón de Manila, no, el galeón de Manila suele ser un barco muy bien armado, un gran barco, pero que va solo, ¿no? Y a uno de estos es al que asalta ciertamente Francis Drake. Pues todas estas aventuras, no es solo también los piratas, la distancia, las enfermedades también, la penuria, quizás más que los piratas, el clima, ¿no? Las tormentas, y luego también el escorbuto, ¿no? Por falta de vitamina C y demás, son las más grandes calamidades. Y no es solo que se lleve comercio, las comunicaciones. Ahora nos imaginamos, tú estás teniendo este curso a través de internet, ¿no? Esto es una cosa totalmente distinta, ¿no? Aquí alguien escribe, le urge mandarle una información al rey, y desde el virreinato hacia España, bueno, son semanas, bueno, y ahí que llega y de regreso. En el caso del Pacífico esto es mucho más largo. El galeón de Manila, que sale de Acapulco, dura casi 3 meses en llegar a Filipinas, y luego el doble de tiempo, medio año, en el regreso. Por eso hay un solo viaje, ¿no? Año por año. Esta es la gran dificultad, y sin embargo la van sorteando con un viento a favor en muchos casos, pero sí, claro, con estas otras dificultades que hemos dicho. Y bueno, en nuestro curso vamos a dejar ahorita la reflexión de la parte del Estado aquí,
¿no? Con un imperio que se comunica con regiones a unas distancias enormes, ¿no? Muy, muy, muy lejanas, como los cuentos de hadas, muy, muy lejanas, y bueno, pues sin embargo, va teniendo una estabilidad, va teniendo un desarrollo similar, parejo. Cuando no es así, bueno, pues están estos situados que ayudan a otras regiones, a otros reinos, y sin embargo nos falta mucho por entender, para poder entender todo lo que fue el virreinato en México, obviamente, pero también con estas otras relaciones, ¿no? Con el virreinato del Perú. De pronto tuvimos virreyes, como se mencionó ya, ¿no? Virreyes que llegaron de allá, virreyes criollos que nacieron allá. Hubo también artistas, eso se verá después en el siguiente módulo, que es al que te invito ahora. El siguiente será los asuntos de la iglesia, que también tiene un papel capital en esto, ¿no? Como evangelizadora, como la principal promotora de esa transculturización e inculturización, pero también como educadora, como promotora de arte, como promotora de servicios de salud. Esta parte que es fundamental, que la veremos en el siguiente módulo. Más tarde, lo que el hombre común y el hombre rico, que se hizo rico con la minería y demás, condes y marqueses, bueno, pues eso también en los asuntos de la sociedad. Y al final no todo marchaba tan extraordinariamente bien, y hay un ocaso, y hay una ruptura, y ese será el último dicho. Hasta aquí los asuntos del Estado. Y te invito a pasar al siguiente módulo, que seguiremos explorando este mundo tan maravilloso, tan rico en posibilidades, tan complejo, ¿no? Tan tormentoso en momentos, que fue el virreinato de la Nueva España. Chico,